Una de las cosas que más disfruto en mi trabajo como médico particular es cuando los pacientes al término de la consulta me empiezan a preguntar sus dudas. Realmente ese interrogatorio que me hacen ellos al final, esa retroalimentación, es un examen. Decía mi papá que no hay mayor o peor examen o examen más difícil que el examen profesional que tienes día a día al estar enfrente de un paciente. Pero no solo en la parte clínica donde tienes que revisar al paciente, donde tienes que llegar a un diagnóstico, donde tienes que llegar a un tratamiento, sino ese último detalle donde el paciente te empieza a preguntar. ¿Por qué? Porque ya no solo te preguntan dudas respecto a su lesión o respecto a su enfermedad, sino te preguntan sobre las dudas de lo que ellos ya han leído o estudiado o les han hecho en otros lugares u otros tratamientos. Y eso pues realmente te obliga a estudiar, a leer, no porque vayas a aplicar los tratamientos, tal vez sí los apliques, pero en ocasiones no, tú no aplicas esos tratamientos que ellos han aplicado, pero sí tienes que tener conocimiento teórico básico o un poquito más allá respecto a ese tratamiento que ellos están pidiendo, o no pidiendo, sino te están consultando, te están preguntando del por qué se los hicieron, del por qué no funcionó, del por qué sería, etcétera. ¿Sí? Así hay muchos. Por eso es que me veo con ganas de empezar esta sección o este programa o como quieran, o este blog de pláticas de consultorio, en donde voy a hablar sobre las dudas más frecuentes de los pacientes, de lo que me preguntan, sobre técnicas de tratamientos que se están utilizando y por qué causan dudas. Y también en ocasiones tendremos invitados para hablar sobre algún tema en particular, tanto de lesiones, de entrenamiento, de nutrición, hasta incluso vamos a hablar sobre emprendimiento, sobre todo lo que se nos antoje hablar en una plática de consultorio. Soy el Dr. Luis Fuentes y aquí estoy. Platiquemos sobre la punción seca. La punción seca es una técnica semi-invasiva que va a penetrar la piel en busca del punto gatillo para quitarlo, desactivarlo y sobre todo desaparecer el dolor. Esta técnica se divide a su vez en 3 fases o en 3 técnicas. La punción seca superficial, en donde en donde la aguja solamente penetra 1 a 2 centímetros, solamente penetra el tejido celular subcutáneo. 2. La punción profunda, en donde va a penetrar la masa muscular y a su vez va a llegar hasta la zona del punto gatillo. Y la tercera es la electroacupuntura, que es la punción profunda acompañada además de electroestimulación. Aún realmente no se ha encontrado o no se ponen de acuerdo los especialistas que aplican esta técnica en qué tipo de corriente es la más adecuada. ¿Cuáles son las indicaciones o para qué se va a utilizar la punción seca? Su indicación principal es para tratar el síndrome miofascial. ¿Por qué vamos a tratar el síndrome miofascial con la punción seca? Porque el síndrome miofascial se caracteriza por la presencia de puntos gatillo. Ahora bien, ¿qué es un punto gatillo? El punto gatillo es... vamos a leerlo porque me gusta esa definición. Es zona del músculo débil y con gran sensibilidad a la palpación, y se va a producir cuando los sarcómeros se encuentren muy unidos y no se puedan separar. Esto es debido a que hay una gran secreción de acetilcolina y que impide la relajación de las fibras y disminuye el flujo sanguíneo. Entonces, como no llegan adecuadamente los
los electrolitos, no se provoca la relajación y no se produce el intercambio energético y se mantiene contracturado. Estos puntos gatillo van a producir dolor en el sitio donde se encuentran y al momento de estimularlos se propaga o se refleja el dolor a distancia. Definitivamente, en la bibliografía está descrito que la indicación absoluta de la punción seca es en el síndrome miofacial y en la aplicación de los puntos gatillo. Prácticamente se va a utilizar en toda la espalda, porque las zonas del trapecio, la primera, la segunda y la tercera porción, es donde más se van a encontrar los puntos gatillo. También se va a utilizar en las dorsalgias y en las lumbalgias, que estas patologías son plenamente musculares. Hay otros tratamientos otras patologías en las cuales también se usa, pero de manera, su indicación no es tan absoluta, su indicación es relativa. Actualmente se está utilizando en tendinopatías sin definir si son agudas o son crónicas, en la artrosis, etc. Aún no he encontrado sustento científico o bibliográfico importante para estas patologías. Si eres terapeuta y tú lo aplicas, si tienes este sustento, por favor, y quieres comentarlo, coméntalo y ponme el artículo, ponme la fuente. Va a ser de mucha utilidad para todos ustedes, los fisioterapeutas y los médicos que aún tengan ganas de empezar a aplicar esta técnica y sobre todo que se quieran capacitar para hacerlo. La punción seca es una técnica fisioterapéutica la cual necesita al menos 60 horas de enseñanza o de práctica para que la persona, el profesional, empiece a aplicarlo con sus pacientes personales. Las contraindicaciones de la punción seca: no se debe aplicar cuando haya lesiones superficiales en el sitio de la punción, cuando la persona tenga alguna infección, cuando la persona tenga coagulopatías o enfermedades de la coagulación, cuando la persona sea una mujer y esté embarazada. No se puede aplicar zonas pélvicas o cerca del abdomen. Claro. También va a tener, como cualquier tratamiento, puede tener complicaciones, y estas van desde el hematoma, que es algo muy frecuente, un moretón posterior a la punción, la presencia de neuropatías posterior a la punción, porque pues podemos punzar o puncionar un nervio, una raíz nerviosa, sobre todo cuando lo aplicamos fuera de las zonas ya mencionadas, como son trapecios, zonas dorsal, zona lumbar y áreas musculares. Si empezamos a picar fuera del área muscular, lo más seguro es que tengamos esta complicación. Y si no tenemos un adecuado control de nuestra aguja y estamos trabajando en zona dorsal y trapecio, podemos llegar a picar pulmón y hacer un neumotórax, o sea, un colapso pulmonar. Así que hay que tener mucho cuidado. Definitivamente, una máxima que tengo yo al momento de hacer una aplicación, me encanta que se suene así tan fuerte, es un burreonasmo, es que tenemos que seleccionar a la persona ideal para el tratamiento. ¿Ok? Eso es lo que utilizo en mi consultorio y en mi práctica particular. Si este tratamiento, su máxima indicación es para el síndrome miofacial, pues utilicémoslos casi exclusivamente en el síndrome miofacial y vamos a tener un gran resultado. Los fisios que lo están utilizando casi exclusivamente para esto tienen un resultado enormemente positivo. Cuando empezamos a inventar es donde hay esas complicaciones. Si tienes bibliografía científica donde se puede utilizar en otras patologías, coméntalas, ponlas, vamos a aprendamos juntos. Nos vemos.